Escúchenme bien y mírenme la mano. La inflación va a hacer esto. Lentamente, lentamente a lo largo del 2023 va a ir bajando, bajando, bajando hasta llegar a nuestros niveles normales, más o menos estacionarse en 3%, alrededor, quizás un poquito más. Pero va a depender en lo fundamental de dos cosas, de dos cosas. Que si no pasan estas cosas, la inflación o se mantiene alta o sube más todavía. No haría esto. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Ahí les digo. En primer lugar, que el señor ministro de Economía, Exitosa. escuchen, que el señor ministro de Economía, en estos intentos que está haciendo de expandir el gasto público con su programa Punche Perú y de repente sacan otros programas, no vaya a ir en contra de los esfuerzos del Banco Central. El Banco Central está haciendo grandes esfuerzos para bajar la inflación. Y lo que podría estar haciendo el señor ministro de Economía es ir en contra de eso. Entonces, mientras el Banco Central está queriendo bajar la inflación, con esta política de expandir gasto público, haría esto. Entonces, mucho cuidado, señor ministro de Economía. Usted está anunciando un programa Punche Perú de más o menos alrededor de un punto porcentual del PBI, y yo le pido que coordine estrechamente, y ojalá haya coordinado estrechamente con el Con Banco el Central. Banco Central, ¿no? No, Por favor. escúchenme bien y mírenme la mano. La inflación va a hacer esto. Lentamente, lentamente a lo largo del 2023 va a ir bajando, bajando, bajando hasta llegar a nuestros niveles normales, más o menos estacionarse en 3%, alrededor, quizás un poquito más. Pero va a depender en lo fundamental de dos cosas, de dos cosas. Que si no pasan estas cosas, la inflación o se mantiene alta o sube más todavía. No haría esto. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Ahí les digo. En primer lugar, que el señor ministro de Economía, Exitosa. escuchen, que el señor ministro de Economía, en estos intentos que está haciendo de expandir el gasto público con su programa Punche Perú y de repente sacan otros programas, no vaya a ir en contra de los esfuerzos del Banco Central. El Banco Central está haciendo grandes esfuerzos para bajar la inflación. Y lo que podría estar haciendo el señor ministro de Economía es ir en contra de eso. Entonces, mientras el Banco Central está queriendo bajar la inflación, con esta política de expandir gasto público, haría esto. Entonces, mucho cuidado, señor ministro de Economía. Usted está anunciando un programa Punche Perú de más o menos alrededor de un punto porcentual del PBI, y yo le pido que coordine estrechamente, y ojalá haya coordinado estrechamente con el Banco Con el Central. Banco Central, ¿no? No, Por favor, yo le pido, señor González Izquierdo, usted me ha dicho que son dos los puntos que hay que tomarlos en cuenta para que la inflación no se dispare. Primero, que coordine el MEF con el Banco Central de Reserva. Por favor, necesito que me espere un poquito. Regresamos después de la pausa para que me diga el otro lineamiento para que no nos veamos afectados y sobre todo los más pobres con la inflación. Regresamos rápidamente, no se muevan de Éxitos. El INEI, ¿no? Inflación en Lima llegó a 8,46%, la más alta en 26 años. ¿Esto qué significa para nosotros? Estamos en comunicación vía Zoom con el economista Jorge González Izquierdo, que nos va a decir en sencillo qué significa. Bienvenido, señor González Izquierdo, a Exitosa. hola Karina, muchas gracias por la invitación. Feliz año a ti y a los miles de tus escuchas que tienes y también televidentes. Muchas Gracias por la gracias, invitación. feliz año también. ¿Y estas cifras qué significa, por favor, para nuestros bolsillos? Explíquenos así como usted sabe, con manzanitas. Mire, hace muchísimo tiempo, más de 2 décadas, que no teníamos una inflación tan alta como la que hemos terminado el año, ¿no? El año ha acabado con una inflación de 8,4%, pero la inflación de alimentos, ¿saben cuánto fue?
La inflación de alimentos fue 15%, casi el doble, porque este 8.4 es la inflación promedio. Pero si solo lo comparamos con alimentos, es 15%. ¿Y por qué uno diría, por qué compara con alimentos nomás? Porque a millones de peruanos, yo diría, la mayoría de hogares peruanos dedican a gastar en alimentos un porcentaje muy alto de sus ingresos. Exitosa. 40%, por ejemplo. Entonces, cuando el precio de los alimentos sube mucho, ¿a quiénes más golpeas? A los que gastan más en alimentos, pues que son justo los pobres, los que menos tienen. Entonces, con esta inflación de alimentos de 15%, yo estoy, digamos, temeroso de que la pobreza monetaria, como se mide en el Perú, Karina, haya aumentado en este año 2022, ¿no? O sea, ha golpeado, para responder a tu pregunta muy clarita, esta inflación, sobre todo vía alimentos y en menor medida vía transporte, que usa mucho también la gente, mucho la gente de menores ingresos, ha sido duramente golpeado su bienestar, ¿no? Su bienestar, para que me vean las manos, a lo largo del 2022 se redujo. Y esto, según las tendencias aquí en el país, con este ambiente tan polarizado, y en el exterior, porque no vivimos pues solos en este planeta, ¿tiene buenas perspectivas hacia el futuro o no? Mira, yo pienso que a lo largo del 2023, escúchenme bien y mírenme la mano, la inflación va a ser esto. Lentamente a lo largo del 2023 va a ir bajando hasta llegar a nuestros niveles normales, más o menos estacionarse en 3%, alrededor, quizás un poquito más. Pero va a depender en lo fundamental de dos cosas. Que si no pasan estas cosas, la inflación o se mantiene alta o sube más todavía. No haría esto. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Ahí les digo. En primer lugar, que el señor ministro de Economía... Exitosa. Escuchen, que el señor ministro de Economía, en estos intentos que está haciendo de expandir el gasto público con su programa Punche Perú y de repente sacan otros programas, no vaya a ir en contra de los esfuerzos del Banco Central. El Banco Central está haciendo grandes esfuerzos para bajar la inflación. Y lo que podría estar haciendo el señor ministro de Economía es ir en contra de eso. Entonces, mientras el Banco Central está queriendo bajar la inflación, con esta política de expandir gasto público, haría esto. Entonces, mucho cuidado, señor ministro de Economía. Usted está anunciando un programa Punche Perú de más o menos alrededor de 1 punto porcentual del PBI, y yo le pido que coordine estrechamente, y ojalá haya coordinado estrechamente con el Banco Central. Con el Banco Central, ¿no? Por favor, yo le pido, señor González Izquierdo, usted me ha dicho que son 2 los puntos que hay que tomarlos en cuenta para que la inflación no se dispare. Primero, que coordine el MEF con el Banco Central de Reserva. Por favor, necesito que me espere un poquito. Regresamos después de la pausa para que me diga el otro lineamiento para que no nos veamos afectados y sobre todo los más pobres con la inflación. Regresamos rápidamente, no se muevan de Éxitos. Bienvenidos nuevamente, seguimos nuestra conversación con el economista Jorge González Izquierdo. Estamos hablando de la inflación del 2022, cerró en 8,46, la más alta en 26 años. Él nos estaba diciendo de que hay perspectivas para que descienda, pero si se cumplen 2 caminos, ¿no? Primero es que las estrategias del MEF no se contrapongan con las estrategias del Banco Central de Reserva. Y la segunda, señor González Izquierdo, es que en el mundo no aparezcan cosas como, por ejemplo, en el 2022, que casi nadie preveía una guerra entre Rusia y Ucrania, que nos impactó fuertemente, o una nueva aparición del COVID, como acaba de suceder con China. Entonces,
si eventos de esa naturaleza no vuelven a suceder a lo largo del 2023, Karina, es la segunda condición que nos ayudaría a que la inflación haga esto a lo largo del 2023. Pero si en el mundo aparece otro rebrote fuerte de COVID o la guerra entre Rusia y Ucrania se extiende, ahí, Karina, vas a ver a la inflación otra vez hacer esto, ¿no? Entonces, básicamente son esas dos, digamos, factores que tendrían que cumplirse a lo largo del 2023 para que tengamos este comportamiento de la inflación y nos ayude, pues, y sobre todo a los que menos tienen acá en nuestro querido país, ¿no? Muy bien, ¿y cómo es que han debido coordinar el MEF, el ministro de Economía, con el Banco Central de Reserva? Porque nosotros estuvimos hace muy pocos días, el jueves, conversando con el ministro de Economía y nos presentó el plan Compunche Perú y nos decía que tenía 3 ejes, ¿no? Reactivación de la economía familiar, ¿no? Con estos subsidios para los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo. Después también tenía el segundo eje, la reactivación regional, que era estas obras que quedan, que han estado trabadas y las iban a destrabar, y también la reactivación sectorial, destrabar pues el sector turismo, el sector minería, con estas obras un poco más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto podría generar inflación si es que no se ha coordinado con el Banco Central de Reserva? Porque él lo que quiere es empujar pues a la economía. Así es, Karina. Mira, el programa Compunche Perú que ha presentado el señor ministro tiene básicamente tiene dos avenidas de acción. La primera es estimular al sector privado, por ejemplo, que se hagan los grandes proyectos mineros, ese tipo de cosas, que está muy bien que lo haga, pero claro, no depende solo del MEF, ya depende de todo el gobierno y del Congreso y de todo lo que pase, pues tú sabes muy bien que la inestabilidad, la incertidumbre es el que te afecta a la inversión, pues, ¿no? Y eso no depende del MEF, eso depende de todo el gobierno. Y el otro tipo es ya medidas de gasto del gobierno, de que si tengo que dar más acá, tengo que dar... El señor ministro ha dicho que más o menos se gastarían entre 5.000 a 6.000 millones de soles. Yo, en base a esa cifra, es que he calculado que podría acercarse al 1% del PBI el mayor gasto, y eso evidentemente podría impactar la demanda interna, ¿no?, en una cantidad algo similar, y eso es lo que me preocupa, que si ese impacto sobre la capacidad de gasto de la economía, sobre la capacidad de compra del sector privado, sobre todo, se ha coordinado o no se ha coordinado con el MEF, porque las medidas que está tomando el Banco Central, Karina, es para reducir la capacidad de compra de gasto del sector privado. Y si tú, por otro lado, tomas medidas para aumentar la capacidad de gasto del sector privado, entonces te encuentras esto, pues. Claro, hay un desbalance. Y eso es lo que hay que coordinar. Eso es lo que hay que coordinar. Ya, pero sí se podrían hacer las dos cosas, pero coordinando, porque de hecho que necesitamos pues empujar la economía. Claro. Sí, yo soy de los, Karina, yo soy de los primeros, y hace acá en tu programa meses atrás que yo decía, hay que hacerse transferencias monetarias, acuérdate, a las ollas comunes, a los comedores populares, al programa Juntos, al programa Pensión 65, a Caliwarma. Yo lo vengo sosteniendo. Se puede hacer y se debe hacer, pero todo coordinadito para que no haya interferencias indeseadas. Muy bien. Entonces, ¿a usted le parece en realidad que esto podría dar resultado en nuestro país con Compunche Perú, pero también va a depender de los factores externos a la economía? Es decir, se lo pregunto por la conflictividad que hay. Se acerca una paralización de la macrorregión sur. Eso no ayuda en absoluto, Karina. Ahí, como te dije hace un ratito, lo que importa es el clima, que depende no solo del Ministerio de Economía y Finanzas, ni siquiera solo del gobierno. Depende de la oposición política también. Y si ese clima, Karina, se enrarece
se empeora, se hace más inestable, más inseguro, lo que vamos a pagar el pato somos todos los peruanos, Karina, porque el crecimiento de la economía, de la producción, el empleo y los ingresos, los salarios, van a estar, digamos, bajetones a lo largo del 2023. Bajetones, pero nosotros podemos resistir aún más, ya poniéndonos en el peor de los casos. ¿Nuestra economía todavía resiste? ¿Nuestra moneda resiste? Nosotros no estamos en recesión, Karina. Estamos en un lento e insuficiente crecimiento, pero crecimiento. No estamos en recesión. Para que me entienda la gente, es como si un carro tiene capacidad para correr a 100 kilómetros por hora, para avanzar, y está avanzando a 40 kilómetros por hora, pero está avanzando. No está yéndose para atrás, no está retrocediendo, que eso es recesión. Nosotros no estamos retrocediendo. Avanzamos, no lo que podríamos avanzar, pero avanzamos. Así te contesto, Karina, clarito y raspado. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ojalá que todo esto se pueda solucionar. El clima es muy importante, el clima que sea pues sereno, armónico, para que las empresas puedan invertir, para que los inversionistas vengan y que haya más trabajo. Muchas gracias a Jorge González Izquierdo, economista. Gracias, Karina. Que nos ha puesto pues en sencillísimo lo que ha sucedido y las cifras del INEI. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir con